Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Orte. Es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo un tema realmente relevante e interesante para todos nosotros en nuestra vida diaria. Pero comencemos con unas interrogantes. ¿Sabes de qué están formados los organismos vivos? ¿De dónde obtenemos los alimentos? ¿Cómo podemos clasificarlos? ¿De qué manera hacemos uso de estos conocimientos? Hablaremos de las moléculas presentes en todos los seres vivos y de la interrelación existente entre cada uno de ellos. Te sugiero tengas disponible tu libreta de notas. Comenzaremos contando una historia. Seguro te sonará muy familiar o quizás alguna vez lo hayas experimentado. Es la historia de Ceci. Es fin de semana y la familia de Ceci acostumbra mirar su programa de televisión favorito consumiendo diversos productos. Algunos de estos son frituras, papas fritas, refresco, pizza, hamburguesas, hot dogs, palomitas, por mencionar algunos productos. La mamá de Ceci se encuentra preocupada, ya que ella ha notado que esta situación se ha repetido de manera frecuente. Ella desea que los alimentos que consuma su familia les beneficien y no les perjudiquen a largo plazo. Es por ello que comunica dicha situación con todos los integrantes y de común acuerdo decide realizar cambios en sus hábitos alimenticios. Se organizan y realizan un listado de productos a adquirir para el consumo de la siguiente semana. Algunos de estos productos son arroz, frijoles, papa, aceite, pan, tortilla, soya, acelga, brócoli, algunas frutas como naranja, papaya, manzana, algunas semillas como cacahuates, nueces, etc. La mamá de Ceci cree que si llevan un estilo de vida saludable, pueden prevenir diversas enfermedades, como son la diabetes, obesidad e hipertensión. Es por ello que dentro de su menú diario planea incluir diversas porciones de los productos adquiridos. Al regreso de las compras, Ceci realmente se ha mostrado asombrada y sorprendida de la gran variedad de frijoles que ha encontrado, de arroz y de frutas. Y es así que mientras dispone de los alimentos en los lugares asignados, Ceci observa las particularidades de cada uno de ellos y comienza a imaginar todas las posibles combinaciones que puede lograr. Y bien, ¿qué te ha parecido la historia? Seguro también has ido de compras con tu familia o has participado en esa lista de productos a adquirir. Contestemos ahora las siguientes preguntas. ¿Cómo clasificas los productos adquiridos? ¿Qué hace diferente la tortilla de la soya y el aguacate? ¿De qué manera crees que afecta el consumo, ya sea el exceso o carencia de los alimentos al cuerpo humano? En esta sesión abordaremos conceptos necesarios acerca de las biomoléculas, es decir, cómo los podemos identificar y dónde los encontramos. Bien, comencemos. Las biomoléculas son constituyentes esenciales de todos los seres vivos. Están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estas biomoléculas se clasifican en 4 grandes grupos. Se clasifican en carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Empecemos por los carbohidratos. Los carbohidratos van a ser compuestos químicos que van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus unidades estructurales van a ser los monosacáridos. La glucosa es un monosacárido sumamente importante debido al aporte de energía que brinda en diversas actividades metabólicas. Algunas clasificaciones de carbohidratos son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ya mencionamos un monosacárido importante que es la glucosa.
Observemos la imagen química en el pizarrón. Bueno, esta es la estructura química de la glucosa. Podemos observar que en su composición química contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y está formada por 6 átomos de carbono. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debido a la cantidad de carbonos que tiene, pertenece al grupo de las hexosas. Otros monosacáridos importantes son la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa está presente en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Observemos también su estructura química. Aquí tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa. Podemos observar que también en su estructura química contiene átomos de carbono, de hidrógeno y oxígeno. A diferencia de la glucosa, estos monosacáridos contienen 5 átomos de carbono. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también observamos 5 átomos de carbono. Ambos están presentes en los ácidos nucleicos. Otros monosacáridos igual importantes es la galactosa y la fructosa. Observemos también aquí la estructura química de la galactosa. Esta galactosa también contiene 6 átomos de carbono. Podemos observar que tiene también carbono, hidrógeno y oxígeno. Pertenece también al grupo de las hexosas. Y la fructosa. La fructosa, aquí está su estructura química. Igual es un monosacárido. Cuando tenemos 2 glucosas, o en este caso 2 monosacáridos, van a constituir un disacárido. Algunos ejemplos de disacáridos comunes tenemos a la lactosa. La lactosa va a estar constituida por una molécula de glucosa y una de galactosa. Encontramos también a la sacarosa y a la maltosa. A continuación, observemos en el pizarrón las estructuras químicas de los mismos. Esta es la estructura química de la lactosa. La lactosa contiene 2 monosacáridos, uno de glucosa y uno de galactosa. Observemos la estructura de la sacarosa. La sacarosa o el azúcar de caña está formado por una molécula de fructosa y una de glucosa. Ambas igual en su estructura con 6 carbonos, por lo tanto pertenecen a las hexosas. Observemos nuevamente otro disacárido importante que es la maltosa o el azúcar de Malta. En el pizarrón mostramos las estructuras químicas. Esta maltosa se compone de 2 moléculas de glucosa. Aquí las podemos observar. Cuando se unen varios monosacáridos en una cadena, constituyen un polisacárido. Algunos ejemplos de polisacáridos se encuentran el almidón. El almidón es un polisacárido de almacenamiento presente en las plantas. Lo encontramos principalmente en las papas. La celulosa también es un polisacárido estructural presente en los vegetales. Constituye a la pared celular de los mismos. También encontramos al glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento presente en los animales. Se almacena principalmente en el hígado. La quitina también es un polisacárido estructural. La quitina forma parte del exoesqueleto de los artrópodos y también se encuentra en la pared de los hongos. Como hemos observado, entonces los polisacáridos los encontramos en diversas estructuras. Algunas fuentes de carbohidratos son el pan, la miel, dulces, las frutas, la tortilla, por mencionar algunos productos.
Pasemos ahora a las proteínas. Las proteínas se van a componer por estructuras denominadas aminoácidos. Estos aminoácidos se van a unir a través de un enlace peptídico. Dependiendo de los aminoácidos que se unan, será la proteína que se forma. Existen diversas proteínas. Las proteínas tienen también diversas estructuras o niveles estructurales. Y es así como encontramos a una estructura primaria. La estructura primaria, vamos a observarla aquí en el pizarrón, se compone simplemente de una secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Observemos la estructura secundaria. La estructura secundaria es una estructura plegada que ocurre en una cadena polipeptídica. Tenemos a la estructura terciaria. Igual observamos aquí en el pizarrón, la estructura terciaria es una estructura tridimensional general de lo que es un aminoácido. Esta estructura debe su forma a las interacciones que ocurren en los grupos R de los aminoácidos que conforman a la proteína. Y finalmente tenemos a la estructura cuaternaria. Como hemos visto, muchas proteínas están formadas solo de una cadena polipeptídica. Esta cadena tiene 3 niveles estructurales. Sin embargo, algunas proteínas se componen de varias cadenas polipeptídicas. Y es cuando tenemos una estructura cuaternaria. Observemos la imagen en el pizarrón. Estas subunidades se unen y van a constituir a la estructura cuaternaria. Tenemos varias cadenas polipeptídicas denominadas subunidades. De acuerdo a su función, también existen diversas proteínas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transporte. Se encarga de llevar oxígeno a todas las células del organismo. Se encuentra en los glóbulos rojos. También tenemos proteínas estructurales, como el colágeno. El colágeno forma parte del cartílago, tendones y piel. Otras, como la queratina. La queratina es constituyente de las plumas, el pelo y las uñas. Existen también diversas proteínas que participan en el sistema de defensa, denominadas inmunoglobulinas. Aquí encontramos a la IgE, IgG, IgM, por mencionar algunas inmunoglobulinas. Algunas otras son partícipes de la contracción muscular. Es decir, tenemos a la actina y la miosina. Actúan entonces en la relajación y contracción de lo que son los músculos. Algunas otras son de reserva. Las proteínas de reserva, por ejemplo, la encontramos en la ovoalbúmina, presente en el huevo. Y existen aún más proteínas. Algunas de las más importantes también tenemos proteínas reguladoras, como la insulina. La insulina es una proteína que se encarga de regular la glucosa en lo que es el torrente sanguíneo. Se secreta en el páncreas. Algunas fuentes de proteínas encontramos entonces a lo que es la soya, frijoles, todo lo que son las leguminosas, arroz, la carne principalmente. Pasemos ahora a los lípidos. Los lípidos, grasas, están constituidos por ácidos grasos. Forma parte de la energía de reserva. Si bien son importantes y necesarias para realizar diversas funciones, tanto hormonales como catalizadoras,
el exceso en su consumo produce daño. Algunos ejemplos de ácidos grasos son las llamadas hormonas esteroides. Estas hormonas esteroides, su síntesis es precisamente con base en ácidos grasos. Observemos la estructura química de las hormonas esteroides. Tenemos entonces a la testosterona y a la progesterona. La testosterona es una hormona masculinizante y la progesterona es una hormona feminizante. La primera contiene 19 átomos de carbono en su estructura y la segunda contiene 21. Su estructura forma parte o tiene lo que es dentro de la misma el ciclo pentano peridrofenantreno. Revisemos brevemente los carbonos enlistados. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 átomos de carbono para la testosterona. Para la progesterona tenemos 21. Algunas otras grasas tienen la función de protección. Esta función de protección ocurre, por ejemplo, en los osos polares, que también tienen una función de aislantes. Las focas tienen una gruesa capa de grasa que los protege precisamente de los climas extremos, como es el frío. Algunos otros lípidos también tienen funciones catalizadoras. Estas funciones catalizadoras están dadas a través de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, D, E y K, importantes y necesarias para diversas reacciones químicas que ocurren en el organismo. Como podemos notar entonces, no todas las grasas son malas, también existen grasas buenas. Los lípidos también tienen otro grupo denominados ceras. Las ceras también son lípidos. Estas ceras tienen la función básica de impermeabilidad. Por ejemplo, a lo que es el pelo, las hojas, las frutas, las plumas, les brindan una cubierta seria protectora. Algunas fuentes de lípidos son el aguacate, mantequilla, manteca, aceite, cacahuates, nueces, por mencionar algunos productos. Pasemos ahora a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos: ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, ADN y ARN respectivamente. Dentro de su estructura contienen un azúcar de 5 carbonos. Este azúcar de 5 carbonos es ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN. También contienen un grupo fosfato y una base nitrogenada, las cuales pueden ser púricas o pirimídicas. En las bases nitrogenadas encontramos a los nucleótidos. Estos nucleótidos tenemos entonces a la adenina, citosina y guanina, que lo presentan ambos. En el caso del ARN presenta uracilo y para el ADN presenta timina. Observemos en el pizarrón las estructuras de lo que es el ADN y el ARN. Aquí encontramos al ARN. Este ARN, como lo mencionamos, contiene los nucleótidos ya mencionados. Es una cadena simple. La función básica del ARN es dirigir la síntesis de proteínas. Aquí tenemos al ADN. Como podemos observar, presenta una doble cadena, una estructura plegada. Aquí, la función básica del ADN
es precisamente transmitir la información genética. Observamos también lo que son los nucleótidos que corresponden. En este caso tenemos que la citosina se une a la guanina, la adenina a la timina. Y bien, con esto hemos revisado todos los que son las biomoléculas. Bien, ahora que hemos analizado las estructuras y las fuentes de los mismos, es importante que visualices de qué manera puedes integrar los productos de tu comunidad o región a un menú de dieta saludable. Por tal motivo, te invito y sugiero a que en conjunto con tu familia te organices y elaboren un menú semanal. Es importante también que para la elaboración de este menú semanal deberás considerar los alimentos que tengas disponibles en casa o lo que tu comunidad produce. Así es, también como te sugiero, hacer uso del plato del buen comer. En el plato del buen comer nos establecen las porciones de los diversos grupos de alimentos que contamos. Un ejemplo, podemos mencionar un 25% de proteínas, un 25% de carbohidratos y un 50% de vegetales. Estos vegetales serán la fuente de vitaminas y minerales. O también podemos hacer uso de las palmas de nuestras manos. Por ejemplo, 2 palmadas ahuecadas equivalen a una porción de verdura. La palma y el grosor del dedo meñique corresponde a una porción de proteínas. Una palma ahuecada consideramos una porción de frijoles, arroz, lenteja, habas. Y la falange distal de lo que es tu dedo índice corresponde a una porción de mantequilla. Revisamos ahora el plato del buen comer. Encontramos que 1/3 del mismo corresponde a frutas y verduras, las cuales deben de ser muchas en nuestra alimentación. Las frutas serán fuente de carbohidratos. También encontramos a los cereales, los cuales deberán ser suficientes. Algunos cereales, tenemos a las pastas, al pan, son fuente también de carbohidratos. Y finalmente, a las leguminosas y los alimentos de origen animal. En los alimentos de origen animal encontramos al pescado, huevo, leche, frijoles, parte de las leguminosas, los cuales nos van a aportar proteínas y lípidos. Es necesario también que aunado al plato del buen comer, hagas uso de la jarra del buen beber. En la jarra del buen beber encontramos que la mayor porción de agua o porcentaje de agua equivale a agua potable, de 6 a 8 vasos durante el día. En nula proporción encontramos a las bebidas azucaradas. Entonces te sugiero hacer uso de ambos. Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Agricultura y Alimentos estableció las siguientes proporciones. De un 10 a un 15% deberán ser proteínas en cuanto al aporte calórico total. Del 50 al 55% deberán ser carbohidratos o glúcidos o azúcares. Y las grasas no deberán exceder del 30 al 35% del total de calorías ingeridas. Para concluir, como lo has notado, las biomoléculas entonces serán compuestos que van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estas biomoléculas serán constituyentes esenciales de todos los seres vivos, debido a que forman parte de su estructura. Y claro, participan en diversos procesos metabólicos de los mismos. Los organismos heterótrofos adquirimos dichos compuestos a través de los organismos autótrofos. ¿Cómo son las plantas? Cuando nosotros incorporamos estos compuestos al organismo, pasan a formar parte del mismo. El exceso
o la carencia de lípidos, carbohidratos o proteínas puede conducir al desarrollo de diversas enfermedades. Por ejemplo, una carencia en la ingesta de proteínas conduce a desarrollar una desnutrición hipoproteica. Por el contrario, un exceso en el consumo de carbohidratos o lípidos puede conducirnos a desarrollar sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. Es por ello que las porciones de lo que son lípidos, carbohidratos y proteínas deberán de ser en medidas razonables. Por tal motivo, es importante que aprendamos a reconocer en nuestro entorno la gran variedad de productos con los cuales contamos. De tal manera que si hacemos un uso responsable y consciente de los mismos, podemos prevenir diversas enfermedades. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la historia de Lucy? ¿A qué corresponde la tortilla, la soya y el aguacate? Bien, aquí podemos observar entonces que la tortilla corresponde a una fuente de carbohidratos, la soya es una fuente de proteínas y el aguacate es una fuente de lípidos. Los ácidos nucleicos son constituyentes de todos los organismos vivos. Es lo que nos da la gran variedad de productos que conocemos, la diversidad de especies vegetales y animales. ¿Recordamos algunos de los productos que la familia de Ceci enlistó? Bien, pues aquí los tenemos. Podemos notar entonces, de acuerdo a lo que ya hemos revisado, que el aceite es una fuente de lípidos. La soya es una fuente de proteínas. El aguacate también es una fuente de lípidos. Aquí notamos al aguacate. Podemos observar ahí igual las diferentes presentaciones de lo que son los lípidos. Las tortillas son fuente de carbohidratos. Aquí podemos observar. El pan también será una fuente de carbohidratos. La manzana es una fuente de carbohidratos, contiene también azúcares. La papa, como ya revisamos, es una fuente de proteínas. Contiene una proteína de almacenamiento llamada almidón. Para concluir, somos un conjunto de biomoléculas, todas en una estrecha interrelación. Coexisten de manera simultánea en la diversidad de la vida. Te repito mi nombre, Hortensia de la Cruz, y ha sido un gusto haber estado hoy con ustedes. No olvides realizar tu menú semanal en conjunto con toda tu familia. Gracias.